vamos a entrar en tema. O sea, ¿cómo puede detectar el lector común y corriente una encuesta cuando está falsificada o cuando no? ¿Qué puede darnos elementos para desconfiar, por lo menos, de una encuesta? Sobre todo la más habladora. Hay una terrible, profesor, 20 puntos a Danilo, 28 a Hipólito, están ganando mañana una vaina del carajo. Háblenme de eso, profesor. Es un poquito complicado realmente, porque el problema de las encuestas, cuando salen los medios de comunicación, no hablan con mucha certeza, con muchos detalles acerca de la metodología. Y uno no tiene elementos de juicio para valorarla, para juzgarlas. Ahora bien, yo siempre digo que habría que preguntarse quién está detrás de la encuesta, quién la está patrocinando, número uno. Número dos, ¿en qué periodo se hizo? ¿Qué pregunta hizo? Eso nunca se conoce, nadie publica la pregunta que formuló durante la entrevista. Y una serie de elementos técnicos respecto al tamaño de la muestra, cómo se tomó la muestra, cuál fue su distribución de acuerdo a las características sociodemográficas, ¿entiende? La cobertura, el nivel de confianza, el error de muestreo aceptable. Son una serie de elementos que tendríamos que analizar para determinar si la encuesta realmente tiene validez desde el punto de vista científico. Aquí se han hecho intentos, de hecho hay un proyecto de modificación de la ley electoral para crear un registro de firmas encuestadoras en donde las firmas encuestadoras se registren previamente en la Junta y den información acerca de los socios de la firma, quienes la integran, acerca del currículum de los técnicos que van a diseñar la muestra, además comprometerse a entregar íntegramente los cuestionarios que van a aplicar, o sea, y de eso se quedó en un proyecto. ¿Hay antecedentes en otros países? Hay antecedentes en otros países. En Perú hay un antecedente, incluso se ha hablado de un código de ética y en Perú más o menos se respeta. O sea, ¿sería democrático una legislación para tener ciertas reglas de juego? En el sentido de que aquí usted habrá sufrido, más que conocido, sufrido como aquí ocurre esto que yo digo. O sea, no se presentan ningún tipo de datos, sino que Maquinini aventaja, qué sé yo quién, tanto por tanto. O sea, no habría la posibilidad de que no pueda un partido, que a los partidos se les prohíba la presentación de encuestas. Porque también se juega con un país donde el 90% somos analfabetos funcionales y no hemos leído 60 libros, 60 años de los 100 años de soledad de García Márquez. No habría la posibilidad para que estos partidos nuestros, esta partidocracia terrible, no juegue con la ignorancia de la gente. No hay, háblenme un poco de la posibilidad de legislar en ese sentido, que yo no pueda agarrar mañana Maquinini S.A., Maquininiza, da a Hipólito vencedor 70-30. Con un software, sí. Fíjate, A ver. Lo primero que quiero aclarar es, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la publicación de encuestas, y siempre voy a apoyar eso. Pero ahora de encuestas. Claro, de encuestas. De encuestas serias, encuestas científicas, pegadas a la metodología estadística de la investigación. En cuanto a legislar, ya te hablé de que hay un proyecto, el pasado noviembre de 2011 se presentó, creo que fue la OEA, la Junta de modificar la ley 275/97, y en los artículos 160 hasta 63 se habla de regular la publicación de encuestas, pero no de coartar la libertad de cada quien, de cada partido. Exactamente, sino de regular, que sería la antesala de la creación de un código de ética. De modo que las firmas encuestadoras se aboquen a publicar realmente resultados ciertos, o sea, los hallazgos, sin que uno tenga siempre la duda de que realmente te están manipulando. Que si responde a un interés político. Exactamente. En estos días hemos visto varias encuestas, muchas, y algunas han establecido un empate técnico. ¿Existe realmente el empate técnico o eso es un término que se maneja para los mismos fines? Bueno, un poquito de muestreo estadístico, que es donde encaja. Sí. Explíquenos despacito lo del margen de error, que es el instrumento fundamental para que la gente entienda esto del empate técnico. En primer lugar, tenemos una población votante de 6.504.000 personas.
¿Qué queremos saber? Queremos saber la participación de mercado, el porcentaje de votos favorables que tiene Danilo Medina, o que tiene Hipólito Medina, o que tiene Guillermo Moreno, y todos los que están participando en esta contienda. Queremos saber cuáles son sus verdaderas intenciones favorables de voto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un censo, vale decir, hacer las elecciones. Pero como no tendría sentido hacer las elecciones ahora, ni hacer un censo de votantes, entonces tenemos una alternativa. ¿Cuál sería? Hacer un muestreo estadístico, tomar una muestra de esa población, una muestra que represente esa población. En el cálculo del tamaño de la muestra influyen 3 factores fundamentales, o 4. El primero es el error que tú deseas, el nivel de confianza, la variabilidad y el tamaño de la población. En cuanto al error de muestreo, que es la discrepancia entre el valor que te genera la muestra, que es una estimación del valor real de la población. Si tú haces el censo de votantes, ese es un valor real. Nosotros llamamos, es un parámetro. Si tú haces una muestra, entonces lo que tú tienes es una estimación de ese valor. Y la diferencia entre lo que te arroja la muestra y lo que te arrojaría el censo, si haces el censo de votantes, es el error de muestreo. En otra palabra, es la probabilidad en que se alejaría el valor de la estimación si tú hubiese hecho el censo de votantes. Ese es el error de muestreo. En ese sentido, si un candidato te da un 46% y el otro te da un 48%, y tú estás trabajando con un nivel de error de un 2%, y tú fueras a plantear una hipótesis respecto a la puntuación de uno y de otro, entonces lo que te dice la metodología estadística es que no hay evidencia suficiente para decir que ambos resultados son diferentes. Por eso decimos, hay un empate técnico. Pero he visto en algunos documentos que hay escuelas estadísticas que descartan, o sea, que dicen que no hay tal empate técnico, que quizás lo que obedece ahí es cierta manipulación del que está manejando la encuesta. ¿Eso es así o hay discrepancias entre los estadísticos? No, realmente es como te explico. O sea, sí. La estimación estadística, o tú construyes un intervalo de confianza, o tú te vas a través de una prueba de hipótesis y dices, bueno, yo no tengo evidencia suficiente, no tengo evidencia estadística para decir que ambos resultados son diferentes. Entonces, si no son diferentes, están técnicamente empatados. En definitiva, si tú me llevas 3 puntos en esta encuesta y el margen de error es de 3, entonces tenemos un empate técnico. O sea, minutos más, minutos menos. Porque tampoco hay que pensar que esto sea exacto. Absoluto, claro. Hay un punto también con este tema de las estadísticas que se cuidan los encargados de estas muestreos en decir que mide un momento. Me gustaría que usted explicara... Una foto, sí. Sobre todo lo que está abajo dice eso. Sí. Me parece que fue una foto. Sí, mide un momento. O sea, ¿qué hace que pueda variar un resultado en una muestra hecha en febrero, por ejemplo, o en enero, y en otra hecha en abril? Sí, totalmente diferente. La encuesta tiene validez para el periodo que se hizo la encuesta. Hay un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Fermín de Bouza. Él describe la encuesta de esta manera. Una encuesta es como una estatua de sal. Desde que tú la construyes, comienza a desmoronarse. Y realmente es así. Porque tú tienes los candidatos, tú tienes la publicidad, tú tienes una maquinaria que están día a día haciendo campaña, haciendo marketing, y están buscando votos, y hay gente que comienza a cambiar de opinión. Entonces, en la medida que se van poniendo viejos los resultados, ya eso no sirve. O sea, es una profesor, fotografía del momento. Que lo importante no es la encuesta, sino las encuestas y las tendencias que marcan esas encuestas. Bueno, este señor estaba aquí, ahora pasó aquí, ahora pasó aquí, ahora pasó aquí. No, pero el tigre está bajando. O este tigre estaba bajitico, aquí, va por acá, que está en la misma encuesta, sobre todo analizando la misma encuesta. Por eso es tan importante la próxima Penanchoe, la próxima Gallup, porque hay un antecedente. Claro. Entonces, creo que es importante destacar esa parte. Es fundamental, porque tú no puedes hacer un pronóstico de vista al futuro con una encuesta. Va a ganar fulano de tal porque hoy tiene esta puntuación. Porque ese resultado que tú tuviste hoy es válido para hoy. Mañana es otra realidad. Mañana tú tienes un discurso del presidente, tú tienes un pronunciamiento de candidato, y eso comienza a cambiar el escenario. ¿Qué pasa? Bien. Bueno, terrible. Y otro elemento sobre la comparabilidad de las encuestas, que también habría que preguntarse, ¿qué preguntó cada una?
Pues yo digo, siempre es bueno saber qué preguntó. Porque no es lo mismo preguntar si las elecciones fueran por quién usted votaría o por quién empieza usted a votar el 20 de mayo. Son dos cosas diferentes. O si se creó un escenario en donde a la persona se le pidió que votara en una pequeña urna de manera secreta. Entonces, no es lo mismo la comparabilidad. Y en los cuestionarios, además, habría que ver si hay sesgos, si hay distorsiones en la medición, en el instrumento. La pregunta sobre intención de voto, ¿en qué posición me la coloca en el cuestionario? ¿Qué preguntaste antes de? Por ejemplo, si tú haces una encuesta preelectoral el día de hoy y antes de preguntar a la persona sobre la intención de voto, le haces una pregunta sobre la corrupción del gobierno, sobre los antecedentes de Danilo Medina o de Hipólito Mejía, ya tú estás condicionando la siguiente pregunta. Entonces, y la respuesta. Exactamente, la respuesta de la siguiente pregunta. Profesor, hay un asunto importante, lo usan mucho, se usa más en la radio que en la televisión, que es esto de los interactivos. Entonces yo de repente abro los micrófonos. Danilo Hipólito, me llaman 20 personas, 0 mata 0, 3 que llevaba 16 y 4 22. Perfecto, ganó Juancito Pérez Vidal. ¿Qué valor científico? O sea, yo puedo confiar en un sondeo en este caso, para votar por Hipólito o por Danilo. Los sondeos de interactivos que se abren los micrófonos o también en los periódicos digitales hacen la pregunta, ¿qué nivel de credibilidad, qué tan científicos, creíbles son esos sondeos? Cero. No tiene ningún valor científico. O sea, llamar por teléfono a una emisora de radio, a una estación de televisión, contestar un cuestionario por internet o en un medio digital, no tiene ningún valor científico. Sin embargo, te crea percepción. Quiero aprovechar esa pregunta. El primer gran desacierto, fallo, que se conoce en la historia de la publicación de encuestas, ocurrió en 1936. Bien. Y la historia de la investigación de mercado remonta el primer antecedente de encuesta preelectoral en el 1824 en Pensilvania, en Estados Unidos. Pero en el 36, la revista Literary Digest envió por correo 10 millones de cuestionarios y recibió para atrás 2.300.000 y pico. Y erróneamente dijo que iba a ganar Landon. Sin embargo, Gallup, con una muestra de 4.000 electores, no de 2.300.000, sino de 4.000, pero una muestra diseñada tomando en cuenta las características sociodemográficas, grupo de edad, los segmentos, sexo, segmentos porcentuales. Exactamente, región geográfica. Con una muestra de 4.000, dijo que iba a ganar y pronosticó la reelección de Roosevelt. ¿Entiendes? O sea, fíjate cómo se falla con una muestra de 2 millones y pico. ¿Por qué? Porque se envió por correo, que tampoco tiene validez científica. O sea, las mediciones tienen que ser cara a cara. Me refiero a las encuestas de opinión preelectoral, porque tú puedes hacer una encuesta por teléfono. Si tú tienes una lista de clientes, tú puedes llamarlo. Pero a un elector, en primer lugar, tú no tendrías un marco muestral. ¿Entiendes? No todos los electores tienen teléfono. Eso es. Y lo que llaman a una emisora de radio, bueno, porque usted todo lo que está diciendo, lo está diciendo en base a datos científicos antes de que apareciera en el escenario político el interactivo como profesional de la interactividad, que es pagado por los partidos. Que algunos llegan después hasta funcionarios públicos, claro. Porque este es un país del carajo. Sí. Un país que te pueden llamar 5 veces el mismo programa y votar 5 veces para allá. No, son de profesión. Que tienen un equipo con varios. No tiene validez científica realmente, pero sí le crean percepción. Porque si tú en una emisora dices va a ganar Hipólito, y otro va a ganar Hipólito, y otro dice, bueno, espérate, va a ganar Hipólito. Pero realmente eso no tiene ningún valor científico. Ahora, hay un asunto que uno escucha muchas veces a la gente que dice, bueno, que las encuestas dicen tal o cual resultado, pero a mí nunca me han encuestado. A mí nunca me han entrevistado. O sea, ¿de dónde lo sacan? Eso está en el ideario dominicano. Sí. Nunca me han entrevistado y esta encuesta... A ver, ¿qué pasa ahí? Una muestra de 1.000, 1.200 es válida aquí, que somos 6 millones y pico. Y es válida en China, que son
1.350 millones. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la probabilidad de que tú salgas de una muestra es tan baja. Si tú divides 1.200 entre 6.5 millones de personas, sí, eso claro, es una probabilidad muy pequeña. O sea que es como sacarte la lotería. Finalmente, profesor, muchas encuestadoras. Esto es terrible. ¿Y ahora qué falta? Sí. Dentro de la tradición, porque usted vive entre encuestas, investigando, dando especial seguimiento en su profesión, a todo esto, del grupo de encuestadoras que están en el mercado y que están publicando encuestas y estas cosas, por su tradición, no porque usted considere, por su tradición, no porque usted quiera, por su tradición, ¿cuáles son las que a usted le merece más credibilidad? Me puede decir 2, 3 o 4, no importa. Mira, Pablo. Por la tradición. Bueno, si no vamos por tradición, aquí las firmas encuestadoras que en un momento determinado han tenido acierto, tú tienes Galo, tú tienes Penanchón, tú tienes Hamilton. En su momento Alfonso Gabriel Asociado tuvo un excelente acierto en las elecciones del 2000. Y hay muchas firmas, el mismo Centro Económico del Cibao, Asisa también ha tenido aciertos. El problema es, Pablo... Pero le afecta a una empresa cuando es contratada por un gobierno o por un partido. Estoy hablando, Asisa trabaja para el gobierno dominicano, para el presidente, y el Centro Económico del Cibao trabaja para don Hipólito Mejía. Eso puede afectar la credibilidad por aquello dicho por un científico doctorado en Leipzig, Alemania. El que paga manda. Es una frase marxista-leninista. El que paga manda. Bueno, si tú publicas una encuesta y al lado me pone el candidato que la está patrocinando en la publicación, dice, bueno, esto es un elemento para dudar. No estoy diciendo que no sea así, pero sí surge la duda. Ahora bien, hay un elemento que yo quiero resaltar. En este momento, cualquiera de esas firmas encuestadoras que son serias para mí, te puede publicar cualquier cosa y se puede prestar para lo que sea. Lo que pasa es que esas firmas encuestadoras se sincerizan al final, porque se la juegan, porque te juzgan al final por la última que tú publiques, pero ahora tú puedes publicar cualquier disparate. Ahora, la que tú publiques en mayo, pues, cerca de las elecciones ya, tú dices, espérate. Sí. Ese es el problema. Profesor, muchísimas gracias. De eso se trataba. Yo creo que usted va a tener que volver antes del 19 de mayo. Yo creo que usted tendrá que volver por el boulevard. En la Escuela de Estadística de la UAS estamos comprometidos realmente hace un llamado a la conciencia de las firmas encuestadoras de los partidos políticos de que realmente respeten este instrumento. Un instrumento muy válido en el marketing político, pero que no podemos desacreditarlo. Se está relajando. Encuestas manipuladas, encuestas mal hechas, más mostretos, como yo llamo, que se hacen en una oficina, porque no se hacen muchas veces. Software. Exactamente. Ahora, rápidamente, perdóname, Yalisa, deja de estar hablando por celular, pero espera. Profesor, el Departamento de Estadística tiene los estudiantes, tiene profesores, el software no es un gran problema. ¿No habría la posibilidad de que el Departamento de Estadística, poco para ir teniendo una presentación en sociedad, la sociedad política, empresarial, pueda hacer una buena Nosotros tenemos un proyecto, encuesta? Porque las universidades estadounidenses hacen mucho eso y tienen credibilidad. Y la hacen también en Centro Médico. Eso no cuesta tanto. 0 mata 0, usted que llevaba 16, entonces le sale por menos de 300,000 pesos. Sí. Nosotros tenemos un proyecto creado un Instituto de Investigación Estadística, apéndice de la Escuela de Estadística. Eso es un proyecto no solamente para hacer sondeos y encuestas preelectorales, sino también otro tipo de investigación, con todo el rigor científico. Eso tenemos esa entrevista para hablar de eso. Cuando esos temas elaborados, vamos a hablar de eso. Creo que es importantísimo. Además, no olvidar que la Universidad Autónoma es la del Estado Dominicano. Quiero decirte que la Escuela de Estadística se creó en 1970 y la enseñanza de la estadística en el país se remonta a 1946. Entonces, tenemos suficiente experiencia acumulada en la materia. Saludos al profesor Pablo Tactú, mi profesor de Estadística en la carrera de Sociología. Y actual director de la Oficina Nacional de Estadística. Y actual director. Excelente. Actual.